Muy bien, ¿cómo están ustedes? Bien. Me alegro, me alegro. Ustedes saben que para nosotros hoy es día de reposo, es Shabbat. Pero no quiere decir que tenemos que reposar, no quiere decir que no hacemos nada, al contrario. Para nosotros el Shabbat allí es día de reuniones y justamente ahora, en este mismísimo momento, están reunidos los hermanos en la congregación. Así que yo les dije, ellos están orando por nosotros, están orando por el evento y también están ya diciendo, retorna, que te necesitamos por aquí, ¿no? Y entonces yo les dije, les vamos a enviar un saludo, así que vamos a hacer algo. Miren, yo les voy a hacer un video. ¿Qué les parece a ustedes? Y ustedes van a decir Shabbat Shalom. ¿Qué les parece? Shabbat Shalom. Ok, ahí vamos, la guarden, ¿eh? Cuando yo diga 1, 2, 3, ahí vamos con Shabbat Shalom. 1, 2 y... Otra vez. Ahí va, súper. Nosotros se lo vamos a mandar a ellos para allá, para que estén animados. Para que ellos se encuentren animados también, porque ellos dicen lo mismo que yo les compartí ayer. Ellos dicen, ¿cuánto quisiéramos estar allí con los hermanos? Nos encantaría. Claro que no entienden el idioma. Nuestra congregación es una congregación de habla hebreo y tenemos traducción simultánea al ruso, al inglés y a español. Entonces tenemos gentes, ustedes saben, de diferentes partes del mundo. Cada vez que llegamos allí es como una torre de Babel, cada uno habla su propio lenguaje. Pero es bien interesante experimentar y estar en una congregación. De hecho, el pastor en mayo nos va a estar visitando en la congregación. Así que sería buenísimo. Todos aquellos que no estuvieron de pie no saben lo que se pierden. No saben lo que se pierden. Yo sé que Madrid está lindo. Yo sé que está bueno ir ahí al monasterio donde ustedes anduvieron por ahí. Quieren ir a pasear Gran Vía y todo aquello. Toledo incluso también está bien bonito. Pero Israel es Israel. La Biblia dice que la tierra de Israel es la tierra más bonita de todas. Así que el que no la vio ahora, todavía tiene chance, porque mire que cuando venga el Mesías va a ser un tanto diferente. De todas maneras todos van a estar allá, porque dice que va a reinar 1000 años y aquellos que creyeron en Él reinarán juntamente con Él. Así que hay espacio allí en el futuro, en el tiempo futuro para todos, pero sería bueno que puedan ir y conocerla ahora. Así que estén atentos a los viajes del pastor este año, si no pueden este año, el próximo año. Mucha gente me pregunta, dice, ¿pero hay viajes ahora? Miren, el aeropuerto está abierto, nunca se cerró el aeropuerto. O sea, desde el momento que el aeropuerto está abierto, Israel asegura la seguridad de su gente. Entonces, cuando dicen, sí, pero están en guerra, está bien, es lo que se dicen en los medios de comunicación, es lo que se habla y está bien, los números pueden decirnos que estamos en guerra, pero la nación de Israel, como les comenté ayer, es una nación segura. Es una nación que cuida a su gente y protege a su gente. Y del momento que dice, sí, el aeropuerto está abierto, entonces quiere decir que se puede entrar ahí y se puede visitar la tierra de Israel. Estoy con el corazón un poco, ustedes saben, ¿no? Por un poco alegre, por otro lado un tanto triste. Alegre porque ya me toca retornar nuevamente a casa, pero un tanto triste porque ya estoy terminando el tiempo aquí que el Señor me permitió estar con ustedes y ya me toca retornar nuevamente a la tierra de la Biblia, pero en algún momento nos volveremos a encontrar y para mí ha sido y es todavía, continúo por acá unas cuantas horas, pero ya me toca retornar a Israel. Y seguimos trabajando allí en la tierra de la Biblia. Gracias a todos y cada uno de ustedes que oran por nosotros, que oran por el pueblo. Y les animo a que lo sigan haciendo. Nosotros estamos en un tiempo bien especial. Y como comentábamos ayer, ser personas entendidos en los tiempos, así como los hijos de la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, es bien importante que nosotros como creyentes seamos entendidos. Ustedes saben que hace 2000 años atrás, cuando el Señor Jesús estuvo aquí sobre la faz de la tierra, Él mismo cuando confrontó a aquellos sabios de la ley, fariseos, saduceos, que eran entendidos en las Escrituras, les decía, ustedes saben interpretar los tiempos, saben interpretar cuando viene el verano, cuando viene el invierno, cuando está el calor, cuando está el frío, pero no se dan cuenta con quién están hablando delante de ustedes. El mismísimo creador de los cielos y la tierra estaba con ellos hablando allí y ellos no podían darse cuenta que Él era el Mesías prometido al pueblo de Israel. Así que es bien importante no solamente entender la temperatura que van a tener del agua para el bautismo, sino entender los tiempos en el cual nosotros estamos viviendo al día de hoy. Y como dijimos,
y como le comenté, y como siempre van a escuchar, Israel es el reloj profético de Dios para las naciones de la tierra. Yo siempre digo, si usted quiere saber si Dios es fiel, simplemente tiene que observar a Israel. Nada más que eso. A veces nosotros decimos, pero ay, Dios no es fiel. Dios es fiel. A veces su promesa se retarda. El libro de Habacuc dice, escríbelas en tablas y en grande para el que pase las recuerde, ¿no? Entonces a veces una promesa se retarda conforme nuestro entendimiento, pero no en el tiempo del Señor. A veces nosotros somos bien impacientes, pero el Señor tiene todo en su tiempo, todo programado en su debido tiempo. Miren, yo no sé si ustedes saben, tengo muchas cosas para contarles, muchos testimonios para contarles. Y me preguntaban los hermanos, ¿vas a hablar de esto? Algunos hermanos, ¿vas a hablar de esto? ¿Vas a hablar de aquello? Que no me da el tiempo, que no puedo compartir todo, que no puedo, tengo solamente un tiempo. El pastor me dice, tómate el tiempo que quieras. Y ustedes saben, en la antigüedad, nosotros conocemos a Yeshua, a Jesús, y dice que él en un momento dado estuvo enseñando por 3 días. ¿Sí? Y dice que vinieron los discípulos y estaban bien nerviosos. Hace 3 días que están acá, déjalos que se vayan a su casa, no tenemos que darles de comer. Es más, si se van, se pueden desmayar en el camino. Y el Señor, que le dice a los discípulos, denle vosotros de comer. Les puso más en problema a los discípulos, ¿no? Así que el Señor enseñaba por buenos tiempos prolongados. Y saben que sus discípulos aprendieron de él. Ellos aprendieron exactamente el menú del maestro. Y Pablo también, incluso cuando se fue a las naciones, que no le compartía a los judíos, le compartía a gente que no era de sangre judía, también enseñaba por largas horas. Y las escrituras nos dicen que había uno que se subió a una ventana, ¿recuerdan? Y dice que en un momento se cayó, ¡plac! Bueno, miren, yo no tengo el don de Pablo. Para que no se duerma por aquí. Por eso yo voy a hacerlo bien express. Lo vamos a resumir lo que tenga para compartir. El título, quizás ustedes le pueden ver, no sé si le van a poner ahí, yo le digo, el título es largo, pero es los engaños del enemigo en relación a Israel. Ustedes saben, y ayer estábamos comentando, algunos puntos que estaban relacionados acerca de las etapas. Hablamos de diferentes etapas que acontecen en cuanto a las profecías bíblicas y dónde se encuentra Israel al día de hoy y dónde la iglesia se encuentra en el periodo que nos encontramos. Muchos preguntan y preguntaban, a ver, pero exactamente nosotros como congregación, ¿qué es lo que deberíamos hacer o cómo podríamos enfocar nuestro tema en cuanto a temas de Israel? Algunos me decían que ellos siempre están orando, siempre están intercediendo, cuando tienen oportunidades hablan y comparten acerca de Israel, pero se encuentran con conflictos, incluso con personas que le dicen, no, tú eres un fanático, tú eres un defensor de lo injusto. Es que el enemigo está creando ciertas estrategias bien especiales para poder confundir a muchos. El hecho de incluso todo lo que aparece en las noticias y los medios de comunicación, incluso hasta los mismísimos creyentes, están bien confundidos y les cuesta orar por Israel cuando los medios de comunicación o el mundo dice que Israel es malo. Entonces, ¿por qué tengo que orar por Israel cuando Israel mata gente? ¿Por qué tengo que orar por Israel cuando los niños son atacados, cuando los hospitales son atacados, cuando esto es atacado, cuando ustedes ven las noticias, es increíble lo que les muestran niños, les muestran sangre, les muestran un montón de cosas. Y ustedes dicen, ¿cómo puedo orar por Israel cuando Israel se está portando mal? ¿No? Entonces, ¿por qué tengo que orar por ellos? La Biblia nos está diciendo simplemente que debemos orar por Israel, independientemente de la actitud que Israel tenga. Israel no es el ejemplo perfecto hoy en día de ser hijos de Dios. Mucha gente dice, nosotros amamos a Bibi, el amigo Bibi, ¿no? El Benjamín Netanyahu. Pero él es político, él es un excelente político, un excelente diplomático, él sabe cómo hablar a las masas y él sabe cómo hablarle al pueblo evangélico. Él siempre dijo, el pueblo evangélico son los mejores amigos nuestros, los mejores amigos de Israel. Pero cuando se encuentra con nosotros en Israel, no somos sus mejores amigos. Yo tuve una reunión con él, yo trabajé un periodo para el gobierno de la ciudad de la zona sur de Israel. Y entonces el mayor de la ciudad me dice, mira, vamos a recibir 60 parlamentarios, tú eres creyente, quiero que tú les hables acerca de la importancia de esta ciudad también para los creyentes conforme las escrituras del Nuevo Testamento. Para mí era una oportunidad increíble que se había abierto en aquel entonces.
Y yo dije, ok, pues 60 parlamentarios, no hay problema, voy y comparto. Pero yo no sabía que entre los 60 iba a estar sentado don Benjamín Netanyahu. Y entonces, cuando los tengo allí a los 60, sentados adelante, comienzo a hablar acerca de la historia de Abraham, acerca de cómo llegó a la ciudad de Beersheba y cómo comienza allí toda la historia del Antiguo y cómo llega hacia el Nuevo Testamento, libro de Romanos, libro de Corintios, cómo todo aquello se empieza a conectar con la importancia de territorio geográfico de la tierra de Israel, ¿no? Y entonces ellos obviamente terminan bien encantados, terminan bien contentos y se levanta uno de ellos y hace una pregunta: ¿hay otros como tú en esta ciudad? ¿Que creen exactamente como tú en esta ciudad? Y yo digo, sí, claro, hay otros. No somos muchos, pero hay otros. Ahora, y ellos me dicen, ¿y tú los puedes identificar? O sea que me querían utilizar como espía, ¿me explico? En definitiva sí, los puedo identificar, pero bueno, hay muchos que creen y por ahí andan en algún sitio. En otras palabras, yo tenía ya la experiencia de que en otra ciudad le habían privado a muchos ser creyentes en ese lugar y expulsarles. A veces nosotros estamos en nuestras congregaciones, en nuestros bancos, en nuestras sillas, el aire acondicionado, el sonido y todo aquello. Y yo no sé si ustedes saben que en aquella ciudad, en una ciudad llamada Arad, que se encuentra a unos 40 minutos de la zona del Mar Muerto, le dijeron a los creyentes, ustedes no tienen parte en este sitio, se tienen que salir de la ciudad. No le podían rentar, los niños eran, todos los días que iban a la escuela eran insultados por otros niños pequeños. Nosotros cuando entrábamos a la congregación era un edificio que se rentaba, llegábamos y sabíamos que íbamos a tener ataque, teníamos religiosos de ambos lados de la fila para poder entrar al lugar y entonces nos escupían de un lado, nos escupían del otro y nos maldecían. Y a la salida era exactamente lo mismo, es escupir, escupir y maldecir. Yo sé que para muchos creyentes amar al pueblo judío cuando te hacen eso es un tanto complicado. A veces a algunos les aparece a ver, yo ya puse mi rostro, ahora me toca a mí, ¿no? Y empiezan ahí con la golpiza. Pero bueno, había que enseñarle a los hermanos en la congregación, miren, son el pueblo, nosotros somos parte de ellos y tenemos que llevarles a que puedan entender el amor del Señor. El mismísimo Señor fue golpeado. El mismísimo Señor fue maltratado, el mismísimo Señor fue expulsado, por la misma familia. Sus mismos hermanos no creían en Él. Ellos mismos lo rechazaron. ¿Recuerdan aquel día en la ciudad de Nazaret? Cuando lee el rollo de la ley, lo terminan rechazando y dice, ¿qué le pasa? ¿Qué está diciendo? No es Él. Y lo terminan rechazando. Así que si a Él se lo hicieron, ¿cómo no lo van a hacer con nosotros? Nosotros a veces decimos y creemos que tenemos como la nube especial. No, a mí no me va a suceder nada, no me va a acontecer nada. Pero no es eso. Al contrario, yo a veces me pongo triste cuando hay hermanos que vienen al Señor y le dicen, llegaste al Señor, a partir de ahora todo es nuevo, pero todo te va a ir bien. Como que lo malo no existe, ¿no? Y todo te resbala, o sea, lo malo no te pega a ti porque tú eres un elegido del Señor. Y lamentablemente ese tipo de enseñanzas hace que uno no esté fortalecido en el Señor. Y cuando viene la prueba, tristemente se termina yendo porque dice, ¿y dónde está el Señor en todo esto? ¿No se supone que yo era uno de sus protegidos? Claro que lo eras, pero la enseñanza que has recibido no es la correcta. Necesitas formarte, necesitas echar raíces en concretamente aquello. Y nosotros, así no fue, ¿no? Es decir, estamos en una tierra en donde al día de hoy todavía sigue rechazando al Señor como su Salvador. Sigue rechazando al Señor como su Mesías. Ahora bien, ¿qué es lo que la iglesia debe entender? El enemigo conoce exactamente el plan de Dios para los próximos tiempos. Él conoce el Antiguo Testamento tal como también lo conoce el pueblo hebreo. Él conoce el Nuevo Testamento tal como también lo conocemos nosotros. El enemigo sabe cuál es el plan de futuro y sabe que su final tiene una fecha de caducidad. Él sabe que no puede contra el Señor, pero quiere hacer lo máximo posible para poder confundir a la iglesia. Y como nosotros sabemos que estamos en tiempos claves, que estamos en un tiempo bien determinante de parte del Señor para estos próximos días, sabemos que el engaño va a ser aún más fuerte y más dentro de la iglesia. Mucha gente dentro de la iglesia va a ser bien confundida, va a ser muy, muy, muy confundida. Yo me he encontrado, como le comentaba ayer, con muchísimos hermanos que nos dicen, nosotros oramos por Israel, pero, y aparece un pero siempre, ¿no? Nosotros oramos por Israel, pero, y entonces aparece como una especie de siempre
de crítica, oramos por una condición, oramos porque se nos dice algo para recibir una condición que nos dice las Escrituras, y que eso también es un engaño del enemigo. Entonces, ¿qué hace el enemigo concretamente? Como conoce el Antiguo, como conoce el Nuevo, él sabe que no tiene otra oportunidad y la única opción que tiene es engañar a muchos. Entonces, está trayendo hoy en día un engaño bien grande para muchos creyentes que yo quiero, de alguna manera u otra, sé que hay muchos, solamente voy a enumerar algunos, pero que son como los más sobresalientes. Número uno, que la iglesia ha reemplazado a Israel. Ese es un engaño bien grande. Miren, yo acepté al Señor hace unos tantos años atrás, aproximadamente unos 27 años atrás, acepté al Señor. A mí nadie me predicó, nadie me compartió acerca del Mesías. Mis padres nos habían dicho a nosotros que, bueno, no podíamos creer en el Dios, aquel que se predicaba en aquella nación argentina, porque era una nación católica, entonces no podíamos creer en aquello. Pero yo recuerdo que una mañana yo estaba en la habitación mía, a las 6 de la mañana, estaba a punto de salirme a trabajar, me levanto, me preparo un café, vuelvo nuevamente a la habitación, y cuando llego a la habitación como que me vuelvo a recostar, pero no me dormí, me quedé despierto y siento un peso bien fuerte sobre mí y me asusté. Pero era algo físico, como que había caído sobre mí. Yo recuerdo que no estaba dormido, no me había dormido, no era un sueño ni nada por el estilo. Estaba despierto, pero sentí pesado, como que me estaba hundiendo en la cama. Y entonces dije algo que nunca antes había dicho. Y dije, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Era el nombre prohibido para el pueblo hebreo. No se puede decir Yeshua. Hoy hay algunos que dicen, de hecho, hace unos días me mandaron un vídeo diciendo que Yeshu es el nombre que se acostumbraba a decirle a Jesús en la antigüedad y que no está mal decir Yeshu. Y son de estos que aparecen en YouTube, guías, muchos que aparecen enseñando, ¿no? Y cuidado, porque hay mucha confusión con todo eso, es parte del engaño. Y entonces muchos, está bien decir Yeshu. No, no está bien decir Yeshu. Y ellos saben lo que es una manera de que el pueblo hebreo le dice a Jesús y significa lo siguiente, que su nombre sea borrado por la eternidad. Eso significa Yeshu. Entonces para nosotros era normal. ¿De quién tú hablas? De aquel del que su nombre sea borrado por la eternidad. Y entonces hoy aparecen guías ahí en el canal de YouTube por Israel, que muchos de ustedes también siguen, algunos cuantos, no voy a decir su nombre, pero sé que muchos me hablaron de él y tú lo conoces, sí lo conozco. Y entonces dicen, no, Yeshu se puede decir, Yeshu no se puede decir. Es cuidado cuando se dejan enseñar por gente que no tiene la revelación. Cuidado. ¿Recuerda lo que les dije de algunos hermanos que, no, al judío primeramente, no sé si Jesús es el Mesías? Terminan confundiéndose y terminan diciendo, no, sí, pero él le sabe, porque él es judío, él conoce el hebreo, él conoce el Antiguo Testamento, que no tiene la revelación. Yo he llegado a muchas congregaciones, en Guatemala específicamente, en donde invitan a rabinos a que den el mensaje, ¿no? Y aparece el rabino y da el mensaje. Y yo digo, una linda manera de honrar, pero ese señor todavía no tiene la revelación. Es como que aquí nosotros invitemos a un sacerdote, ¿no? Quizás él tiene una interpretación de Jesús, pero el rabino directamente no, en Jesús absolutamente nada. Y entonces cuando el rabino sube, la iglesia enloquece, porque hay un judío que le está enseñando, es un rabino. Y yo digo, pero ¿qué pasó? Si ese señor necesita tanta salvación de los que le están aplaudiendo, en realidad le están confundiendo más a él. Pero es un engaño del enemigo. Aquel engaño del enemigo, después lo vamos a ver en uno de los puntos que tengo para compartirles. Entonces, la iglesia no ha reemplazado a Israel. Cuando yo digo aquella mañana Yeshua, 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 me voy muy intranquilo a mi trabajo. No quería compartir nada con mis padres. Y estuve todo el día en el trabajo, como 8 o 9 horas, bien intranquilo. Y cuando regreso a la tarde, le digo a mis padres, necesito hablar con ustedes. Y ellos me ven así como nervioso, como, está bien. Y entonces nos sentamos en la sala. Y cuando me siento ahí, les digo, primeramente quiero pedirles perdón. Y ellos me dicen, está bien, pero dinos el por qué. Y yo les dije, es que dije el nombre prohibido. El nombre prohibido era aquel que no podía decirlo completo. Entonces podía decir solamente una parte, pero no completo. Yeshu, no Yeshua. ¿Me explico?
Entonces no podía ponerle el acento final con el nombre porque eso significa Salvador, significa Redentor, significa Emmanuel, significa todo exactamente lo que es. Y entonces le dije, tengo que pedir perdón porque dije esto. Y ellos, ¿saben qué? Se quedaron como en silencio, se miraron uno al otro y dijeron, hace 2 semanas nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Salvador. Fue como que algo bien increíble. Bien increíble que el Señor hizo en nuestra casa. Y a partir de ahí, bueno, vino un cambio. Entonces le pregunté a ellos, ¿dónde ustedes entonces aprenden de Él? ¿Dónde ustedes están buscando conocer de Él? Y ellos me dicen, mira, por años nuestro tío, un vecino que teníamos que había enfermado de cáncer, él había recibido sanidad en una congregación y dice, él nunca nos quiso decir a dónde él se reunía, pero mi padre dice, un día, una mañana, yo lo seguí. Porque él me dice, yo le preguntaba, decía mi papá, ¿dónde tú te reúnes? ¿Dónde te reúnes? ¿Dónde te reúnes? Y él dice, sí, un día te voy a llevar, un día te voy a llevar. No lo quería llevar porque, claro, no era creyente como ustedes saben, cristiano. Y entonces mi padre dice, un día lo seguí, una mañana lo seguí y llegué al lugar, es como aquí 15 minutos, vamos a este domingo, te llevamos. Entonces yo estaba esperando así como ansioso para ir ese domingo, ¿no? Y llego ahí y la verdad que fue increíble, para mí era completamente nuevo, nunca había estado en una congregación evangélica, había un montón de gente diferente, un montón de gente especial, ¿sí? Se movían, cantaban, saltaban, hacían un montón de cosas para nosotros extrañas. Y entonces dije, pero me sentí bien, me sentí como en familia, porque era claro, el Espíritu, la revelación había entrado. Y entonces me sentí como en casa. Y empecé a ir y empecé a crecer y crecí en el Señor y pasaron los años compartiendo con un montón, hasta que el Señor un buen día determina, habla con mi esposa y dice, llegó la hora de moverse para Israel. Aquel llamado de retornar a la tierra de la Biblia conforme el libro de Ezequiel. Y cuando llegamos a Israel nos dimos cuenta que no habíamos sido formados por la iglesia en relación a Israel. Entonces cuando llegamos a Israel llegamos como medios enojados con el pueblo judío. Llegamos como rechazando al pueblo judío. El primer día que llegamos al aeropuerto en el Ben Gurión, yo recuerdo que vinieron ahí. Israel también es bien especial, busca que la gente no les quiera. Entonces, cuando llegamos ahí a Tel Aviv, empezaron como a gritarse bien fuerte. Se gritaban ahí los taxistas, ¿quién nos iba a llevar a nosotros? Y yo decía, ¿qué es esto? Yo venía de un país donde tú llegas a una persona, no le conoces, se dan el abrazo y el beso y todo aquello, ¿no? No sé si hoy sigue sucediendo, no sé si, pastor, vas para allá. Hace como yo 24 años que no voy. Pero entonces no sé si eso sigue sucediendo. Pero yo venía de aquel país en donde todos somos familia, todos somos amigos, vente a mi casa, estate aquí. Y llegué ahí de repente y empezaron a gritarse. Y se gritaban y le salían salidos. Ustedes saben que nosotros tenemos una J ahí bien pronunciada. Algunos dicen, queremos aprender como ustedes le hacen. Y barejeja, donai bishmereja. La J, ¿cómo le hacen? Y bueno, para el primero, escúpanle al espejo hasta que salga. Porque después van a tener problemas con otras personas. Pero después ya se van acostumbrando. La J queda acá bien en la garganta. No sale hacia afuera. Entonces, yo les veía que ellos estaban ahí gritándose unos a los otros. Y hasta que con el tiempo entendí que no se estaban peleando. Era su manera de expresarse. Y entonces entendí que así eran sus discípulos, así era el Señor y así era el pueblo antiguo en la antigüedad. Era la cultura hebrea, así es muy expresiva. ¡Ey! Empiezan así. Pero ¿saben qué? Todos los días viernes, como fue el día de ayer, las puertas de nuestras casas están abiertas y sin llaves. Para que aquel que no tiene con quién compartir la mesa del Shabbat, del día del reposo, entonces pueda entrar en cualquier casa. Nosotros en nuestra casa los días viernes está abierta y hace unos cuantos días mi esposa me dice, entró un ruso, no podíamos hablar con él, no nos podemos comunicar, pero ahí se sentó y hace unos días le dice, tuve una rumana y la rumana creía en el Señor, misteriosamente. Había recién llegado hace 2 meses al país, no tenía familia con quién y entró a nuestra casa y ahí se encontró con una familia de creyentes. Hagan la prueba cuando vuelvan a su casa, dejen la puerta del viernes abierta. No se animan ustedes, ¿no? Y son creyentes. Miren, vos. El engaño del enemigo. En definitiva, cuando yo comienzo a entender toda aquella cultura,
Era una cultura bien expresiva, bien amigable, bien diferente. Entendí que es una familia y entendí que si nosotros no nos protegemos entre nosotros, no podemos esperar que nadie nos proteja. Esa es la sensación que uno le da al pueblo de Israel. Pero en la iglesia en la cual yo había sido formado, en la cual había sido crecido, nunca me habían enseñado la importancia de Israel como pueblo físico. Nunca me habían enseñado la importancia de Israel como nación específicamente. Siempre me habían enseñado acerca de que Israel éramos nosotros la iglesia y que el Israel físico no es relevante ya para Dios. Ya fue utilizado en el pasado. El antiguo Israel fue el que utilizó el Señor. Y ustedes habrán escuchado la expresión de que el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo y que el Antiguo Testamento es para los judíos, el Nuevo Testamento es para los cristianos. Un montón de expresiones así que terminan de alguna manera, lamentablemente a veces, confundiendo a muchos. Y entonces dicen, no, esta festividad, por ejemplo el Pesaj, la semana de la Pascua, dicen eso es para los judíos, no es para nosotros los creyentes. A partir de hoy, a las 6:30 de la tarde, en Israel se celebra lo que es el Hag HaBikurim. ¿Saben lo que es el Hag HaBikurim? Es la fiesta de las primicias. Es lo que se reconoce como terminó la fiesta de los panes sin levaduras y ahora, a partir de ahora podemos comer todo el trigo, centeno y la cebada. Entonces esta tarde hay una gran fiesta en la tierra de Israel que recuerda que comienza el conteo de lo que se conoce como la Sfirat HaOmer. Son 40 días que nos llevan proféticamente hasta el día en donde el Señor es elevado en el cielo. Y luego, en el día número 9, 49, 50, es el día de Pentecostés. El día en donde el Señor envía el Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo por primera vez. Entonces, cada festividad en el pueblo hebreo tiene su simbolismo profético en el Nuevo Testamento. Y a veces nosotros decimos, no, eso es de los judíos, que no es de los judíos, que son señales que el Señor nos dio a nosotros para que podamos entender proféticamente cómo Él, el mismísimo Mesías, las cumplió en su tiempo. Ahora, si tenemos que celebrarlas o no celebrarlas, ese es otro tema, pero que son específicamente cosas que el Señor nos dio, así lo tenemos que interpretar. Ahora, los judíos tienen que seguir celebrando algunas cosas, tienen que seguir manejando su sistema alimenticio de alguna manera. Eso es otra cosa. Entonces no debemos confundirnos, ¿no? Yo siempre, a veces cuando llego a España les veo a ustedes comerse sus cosas. Su jamón serrano y todo aquello. Y yo no tengo problema con eso, ¿eh? No tengo problema, usted puede comerlo todo bien. Yo no lo como. Pero usted lo puede comer todo bien. Pero no es que no lo como porque es pecado. Usted siéntase libre, coma las veces que quiera. Nosotros simplemente no lo comemos porque es un mandato que el Señor le dio específicamente al pueblo judío. Y ustedes. Y así lo tienen que hacer de manera eterna. Entonces, para mí, el comer cerdo, si yo como cerdo hoy no peco. Si yo como cerdo no me voy a ir al infierno. ¡Ey, este está comiendo cerdo! Es un pecador, se está yendo al infierno. No, bajo ningún punto de vista. Para mí, mi Salvador y mi Redentor es el Mesías. Con Él tendré que rendir cuentas. Entonces, lo único que estoy haciendo, si yo como el cerdo, estoy dejando de ser fiel a algo que Él determinó. Pero nada más. Iré y arreglaré las cuentas con Él y diré, Señor, perdón, te fallé en esto. Porque Él dice, tú no lo puedes hacer de manera perpetua. Pero los demás sí. Ustedes porque son apartados. Ustedes tienen una carga encima que es un tanto diferente. Y a veces decimos, ¿pero por qué? Porque la gente dice, pero ustedes son los sabios, elegidos y todo. Nada que ver. El pueblo hebreo, la Biblia nos dice que fue un pueblo insignificante y que se los eligió por no tener dónde ir, por ser el más pequeño. Y dice, si yo me puedo manifestar en ellos, entonces todos van a saber que yo soy Dios. Por eso los elegí, porque era un pueblo insignificante que no tenían futuro, no tenían dónde ir. Por eso fuimos seleccionados, no porque fueron los mejores de sobre la faz de la tierra, no porque eran todos así morenos, de buen físico y todo aquello, nada de eso. A propósito, eso de que Jesús ojos celestes, rubio y todo aquello, ya saben, ¿no? Eso es... Allí, ustedes, Estados Unidos, hicieron todo aquello. La iglesia no ha reemplazado a Israel. La iglesia tiene un compromiso de poder entender bíblicamente las profecías que se han dado en el antiguo Israel. Recuerdan que yo les comenté ayer que hay una diferencia entre pueblo de Israel y nación de Israel.
Hay una gran diferencia. Nosotros tenemos que entender esa diferencia. Como nación se cumplen profecías, pero como pueblo hay reunificación. Entonces el pueblo nunca dejó de ser el pueblo de Israel. Por más que estuvieron 2000 años fuera, nunca dejó de ser pueblo de Israel. El Señor nunca se olvidó de ellos, así como en un momento dado dice que Él se acordó de su aflicción en Egipto, mientras estuvieron tantos años bajo la esclavitud, y fue en su salvación, y les recogió, y les salvó, y les redimió, y les tomó por pueblo. Así también lo hizo en la era moderna, pero lo hizo como pueblo. A partir de allí, claro, comienzan a surgir las diferentes profecías que se comienzan a cumplir. Y ahora sí, voy a ser una nación. Comienza él a activar. Ahora, no quiere decir que la iglesia dejó de ser. Ahora, imagínese usted, si la iglesia reemplaza a Israel, entonces quiere decir que el Dios que cree la iglesia no es un Dios fiel. ¿No? ¿Me entiendo lo que quiero decir? Si Dios va y le dice al pueblo de Israel, le dice, tú eres mi primogénito, tú eres mi pueblo elegido, en ti me voy a manifestar, y a partir del pueblo de Israel aparecen las leyes, los mandamientos, los profetas, el templo, los servicios sacerdotales, aparece el Mesías, dice que del linaje de David viene el Mesías, y dice que a partir de allí luego va a venir el Mesías y va a reinar en la tierra de Israel. Toda la salvación, la Biblia nos enseña que viene de los judíos, pero hay quienes dicen, los que creen en la teoría esta de la suplantación, hay quienes dicen y se toman solamente de una parte de un verso que se sale del contexto, y entonces dicen, como vino a los suyos y los suyos no le recibieron, ese fue a los demás, entonces lo dejó. Se terminó Israel con Dios, ahora somos nosotros. Entonces yo digo esto, si ese Dios se enojó con un pueblo que no todo en su totalidad no aceptó al Jesús físico que estuvo hace 2000 años atrás, cuando algunos de ellos sí le aceptaron, hicieron el cambio a nivel mundial, algunos pocos no le aceptaron, entonces se enojó con esos que no le aceptaron y rechazó un pueblo por completo. ¿Qué me asegura a mí que mañana Él no me diga, iglesia, ustedes se portaron mal, me busco otro pueblo? ¿Me explico? Entonces, si yo creo en eso, que yo reemplazo como iglesia a Israel, estoy creyendo en un Dios que está permanentemente cambiando de parecer. Entonces, Dios no cambia de parecer. Dios no reemplazó nunca al pueblo de Israel. Al contrario, lo que Él hizo fue extender la gracia y la misericordia, no solamente para uno, sino para toda la humanidad. Que por medio del sacrificio de Jesús en la cruz, entonces se abre la puerta absolutamente para todos y no es solamente exclusivo para un pueblo. Ahí es donde el Señor va y enseña después más tarde y sus discípulos nos terminan diciendo que ya no hay diferencia, que ya no hay judío, no hay gentil, no hay lenguaje, no hay color, no hay idioma, sino que todo se dio para que sea Él glorificado. O sea, todo es para la gloria de Él y punto. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que sucede? Que la iglesia se acopla o se injerta a Israel. No lo reemplaza. No lo reemplaza. Punto número 2. Israel sigue teniendo un papel activo en el plan de Dios. La mentira es que Israel ya cumplió su propósito. Pero la Biblia es bien clara cuando nos habla de una restauración progresiva de Israel. Yo quiero leer un capítulo del libro de Ezequiel, capítulo 37. Es algo muy interesante que sucede, que justamente es la restauración. Y dice así, la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová, así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis.
Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carnes y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los 4 vientos, norte, sur, este y oeste, agregado mío, y sopla entre muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército en gran extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿son qué? La casa de Israel. Yo no sé si algunas veces ustedes han escuchado predicaciones, que no quiero criticar predicaciones ni ponerme en contra de predicaciones, pero muchas veces se utiliza este versículo bíblico, este capítulo bíblico, para demostrar la frialdad de la congregación, para decir la iglesia está como huesos secos. Y entonces ustedes no están siendo espirituales. Y empiezan a utilizar esto y tratan de llevarlo a la iglesia. Y dicen, tenemos que profetizar. Y comienzan a tener un encuentro de profeticemos, hablemos en lengua y hagamos un montón de cosas y seamos todos espirituales. ¿Saben qué? No es el contexto. Puede ser que el Señor lo utilice, no digo que el Señor no utiliza, pero que no es el contexto específico para ese tipo de actividad. Aquí nos está hablando específicamente de una restauración. Cuando está diciendo sopla a los 4 vientos, está hablando del norte, del sur, del este y del oeste. ¿Recuerdan lo que hablamos ayer, Ezequiel, en donde nos dice, y los recogeré de las naciones en donde los he esparcido, y los traeré nuevamente a la tierra que prometí a vuestros padres? Es decir, tráelos de los diferentes puntos cardinales. Ahora bien, cuando vienen, ¿cómo vienen? Vienen secos. ¿Por qué vienen secos? 2000 años el pueblo judío estuvo fuera de su tierra. Imagínese usted ahora, sucedió en la época del COVID, muchos de ustedes fueron privados de sus familias, de sus amigos, de sus congregaciones, se salieron. Aquí no es quizás el ejemplo, porque al contrario, para muchos de ustedes fue favorecido porque se dieron cuenta de dónde estaban, ¿no? Y entonces, donde estaba yo no crecía, donde estaba yo no avanzaba, y me di cuenta de que era diferente. Pero hay muchos de los casos en donde fueron arraigados de su lugar y como que terminaron secándose. Gente que no podía, que necesitaba aquel contacto físico y que terminan secándose y terminan alejándose de la fe. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Durante 2000 años ellos estuvieron alejados de su tierra. Todos los fines de semana, los días viernes, el pueblo judío celebraba la fiesta del Shabbat, su cena con su familia. Se encerraban en su casa, no podían tener su puerta abierta, su puerta tenía que estar cerrada porque no estaban en su tierra. Solamente la abrieron a la puerta cuando retornaron a su tierra, ¿me explico? Pero mientras estuvieron fuera no podían tener aquello. Recordaban todas las fiestas del pueblo hebreo, recordaban la fiesta de la liberación de la esclavitud, pero seguían estando esclavos en una diáspora. Seguían estando bajo un gobierno en Rusia, bajo un gobierno en Francia, bajo un gobierno español, diferentes gobiernos que no compartían la fe de ellos. Entonces todo eso termina secando al pueblo hebreo. Los terminó secando al pueblo judío, pero ellos nunca perdieron la esperanza. Ustedes saben cómo terminaban nuestras reuniones todos los días viernes en nuestras casas. Nosotros nos terminábamos con una frase diciendo del padre a los hijos de generación en generación, era Leshana Babe Yerushalayim. ¿Saben lo que dije? El próximo año en Jerusalén. Durante 2000 años, repitiéndose esa frase, el próximo año en Jerusalén. Generaciones se fueron sin el Mesías. Cuando la profecía de Ezequiel nos dice que él vio huesos secos, él estaba viendo gente que había perdido su esperanza, pero que estaban volviendo a una tierra desértica. Y entonces cuando dice cada hueso con su hueso, es que está uniendo, como dijimos ayer, cada árbol con su árbol. Está uniendo un cuerpo, un pueblo. Para él el pueblo es un cuerpo. Para él cuando está diciendo traje un canadiense, traje un mexicano, un hueso con su hueso. Y entonces comienza a soplar.
Y cuando comienza a soplar sucede lo que sucede. Y dice, por tanto, verso 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Y somos del todo destruidos. Verso 12. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Estas expresiones finales, que yo Jehová lo hice, le está recordando al pueblo de Israel, no se olviden que yo sigo siendo Dios. Le está diciendo para nosotros, cuando se nos habla en la expresión siempre, veaní, neini, nos está recordando, yo soy el que soy, yo soy el que estuve, el que estoy y que siempre voy a estar. La palabra Jehová significa pasado, presente y futuro. En el mismo nombre está el pasado y el presente y el futuro. Ustedes saben que hubo un debate bien grande hace 2000 años atrás con aquellos del Sanedrín que le dijeron a los romanos, bajen ese letrero de allí, el que le habían puesto en la cruz arriba y decía, Yeshua Melech HaYehudim, que decía, en otro lenguaje decía Jesús, el rey de los judíos. Pero en el hebreo es más significativo, porque tenía la Yud, Hei, Vav, Hei. Lo que quiero decir es que en cada frase que decía Yeshua, Melech HaYehudim, estaba diciendo que Él era Jehová, que Él era Dios. Ustedes saben que Pedro, cuando le niega al Señor, él se vuelve nuevamente al mar. Esto es un paréntesis, no es parte del mensaje, simplemente quiero darles aquí un dato bien interesante. Cuando él vuelve al mar, vuelve nuevamente al primer trabajo en donde el Señor le había encontrado, y entonces nos da exactamente una cantidad de número de peces. Dice, echa la red a la derecha, y le da una cantidad de número de peces. Ustedes saben que nosotros en el lenguaje hebreo es matemático, y cuando le dice esa cantidad de peces específicos, ¿sabe lo que le está diciendo? Con el número, específicamente le está diciendo Ani Elohim. Yo soy Dios. Es por eso que él se quita las vestiduras y termina entendiendo, yo soy Dios. No era aquel líder que tú buscabas para liberar de la esclavitud de los romanos. Yo soy Dios. Que incluso seguían allí con aquella inquietud, incluso hasta el día 40 cuando Jesús se va, y seguían con aquella inquietud. Pero Israel sigue teniendo un plan activo en la agenda de Dios. El Señor retorna nuevamente, el pueblo retorna nuevamente y comienza nuevamente a formarse un pueblo fuerte, grande y ruido. Y les puedo asegurar que hoy cuando ustedes van al pueblo de Israel se van a encontrar con mucho ruido y no necesariamente de misiles, no necesariamente de sirenas. El pueblo de Israel es un pueblo de fiesta en fiesta, se la pasa de fiesta en fiesta. Cuando ustedes llegan ahí al Muro de los Lamentos van a encontrarlos danzando, cantando, regocijándose porque están en su tierra. Entienden que han sido retornados, entienden que ha entrado, que cada hueso se ha reunido con su hueso. Y quizás no podemos expresarnos en el mismo lenguaje, pero te van a decir, hey, ven, vamos, dancemos para el Señor. Y se ponen a danzar para el Señor sin necesidad de hablar. Y estamos adorando exactamente al mismo Dios. Hemos sido retornados, hemos sido traídos nuevamente a nuestra tierra. Punto número 3, el conflicto de Israel no es político. Y aquí les puse en problemas, ¿no? ¿Cómo no es político? No es político, es espiritual. La raíz de todo este conflicto es espiritual. Zacarías capítulo 12, versos 2 y 3, nos dice, Jerusalén será copa de vértigo y piedra pesada para las naciones. Nosotros nunca podemos perder de vista como creyentes que el conflicto que tenemos hoy en Israel, alguien me decía, ¿terminará el conflicto alguna vez? Y mi respuesta es, a ver, yo quiero ir a Israel, me decían, pastor, cuando termine el conflicto. Eso va a estar medio complicado. Miren, porque el conflicto no va a terminar. Es una guerra espiritual.
Satanás no va a sacar la bandera blanca y va a decir, libero a Israel y que disfruten los israelitas y hagan todo aquello. No lo va a hacer. Entonces el conflicto es un conflicto hasta que Él retorne. Por eso a veces nosotros nos equivocamos con algunas interpretaciones bíblicas. Cuando las Escrituras nos dicen orar por la paz de Jerusalén, mucha gente ¿qué hace? Señor, no manden misiles. Señor, que se termine la guerra. No más Irán. Destruye a Irán, Señor. Algunos creyentes son así, ¿sí? Entonces dicen, no más. Pero no es eso. No es esa paz a que se refiere la Biblia. Porque por otro lado sería como ilógico, porque Zacarías nos dice que va a haber destrucción. Nos dice que Jerusalén va a ser sitiada, que sus mujeres serán violadas. Nos habla de la guerra del Armagedón, nos habla de la guerra de Gog y Magog. Entonces, ¿por qué tenemos que orar por la paz de Jerusalén cuando finalmente va a haber una guerra? ¿No? Como que, ¿a qué está jugando Dios? Que no es específicamente la paz que nosotros interpretamos como terrenal, como conflicto. La paz que se refiere, se está refiriendo a la paz que solamente el Mesías puede traer. Es una paz espiritual. Es solamente si el árabe acepta al Señor como su Salvador, va a terminar abrazando a un judío. Si el judío acepta al Señor como su Salvador, va a terminar abrazando a un árabe. Se quitan las armas porque entienden que la misma gota que se vertió en la cruz del Calvario fue valiosa tanto para un árabe como también para un judío. El conflicto no es político. No se confundan. No se confundan con esto. Por más que ustedes vean las noticias y vean esto, la Biblia nos habla bien claramente, incluso en el libro de Daniel y también en Apocalipsis, que sí que va a haber un tratado, que sí que va a haber un proceso de paz, que sí que va a haber un tiempo específico en donde Israel va a respirar paz. Pero ese tiempo será cortado, ese tiempo será una paz temporal. Me hablaba el pastor Joel y me preguntaba, quiero que me digas exactamente Daniel 9:27, qué es lo que dice en la versión hebrea. Y entonces me di a la tarea, ayer le dije, me quedé sin el internet, pero lo busqué y me lo encontré. Y entonces dije, hay dos versiones. En el hebreo original dice que es una continuación de algo. Y en el hebreo moderno también dice exactamente lo mismo, nomás que utiliza otra palabra, dice Ijasek. Dice la versión en el español, no recuerdo cómo tú me decías que decía. Confirmará. Dice que habla de confirmará, dice Reina Valera. Pero en el lenguaje hebreo original dice que reforzará lo que ya se había hecho antes. Entonces, ustedes saben, ayer el pastor les estuvo hablando acerca del tratado abrámico. El tratado abrámico es bien clave, no lo pierdan de vista porque es bien clave. El tratado abrámico se comenzó con un objetivo, pero no se pudo culminar. Y entonces cuando se fue Donald Trump de su reinado en América y volvió nuevamente, ahora él tiene un solo objetivo en común, es culminar con lo que comenzó. Entonces necesita reforzar lo que comenzó, reforzar aquel tratado abrámico. Entonces no le interesa demasiado si Israel hace esto o hace aquello, lo que a él le interesa es terminar con lo que comencé. Es decir, esta es la cosa que yo tuve. Es más, él quiere, no sé si ustedes saben por aquí, si se les han dicho, que él está luchando mucho para que se le entregue el Premio Nobel de la Paz. Entonces ese va a ser su objetivo. Yo necesito culminar con ese tratado abrámico. ¿Para qué nos dice la Biblia? Yo ayer les hablaba que no va a pasar una generación. Si ustedes agarran el libro de los Salmos, se les habla de cuánto es una generación. Y les da un número específico. Y le dice que aún en los más robustos son de 85 años. Y entonces me preguntaban, a ver, entonces si Israel nace en el 48, hay muchos que ya hicieron cálculos, miren, no van a escuchar de mis números, ¿ok? Yo no le voy a decir número, no le voy a decir bien en tal, porque ni siquiera Jesús sabe. Ni siquiera Jesús sabe ni el día ni la hora, pero sí sabe el tiempo. Sí podemos interpretar los tiempos. Por eso se nos dice que tenemos que ser sabios en los tiempos. Hay una quizás variación entre el 48 y el 67, porque en el 48 nace Israel, pero en el 67 se recupera Jerusalén. Entonces esa es nuestra diferencia ahí de tema de años, pero que no hay mucha diferencia, no hay mucha diferencia. Punto número 4, apoyar a Israel no es odiar a otros pueblos. Si apoyas a Israel eres fanático, eres intolerante, pero no se trata de política ni ideología, se trata de honrar el plan de Dios. Mucha gente te dice, tú apoyas a Israel, por lo tanto odias a otros pueblos. Yo siempre comento algo que me sucedió estando en Colombia
algo bien especial en cuanto a la próxima generación, en cuanto a los jóvenes, a los que siguen, a los que vienen después de nosotros. Y yo había sido invitado a una congregación allí en Bogotá, miles de gentes en aquella congregación, y entonces el pastor me da el micrófono para compartir. Cuando me entregan el micrófono, yo pierdo la voz. El mensaje que tenía, yo había preparado un mensaje y no era lo que tenía que compartir, entonces pierdo la voz, me quedo sin voz. Repentinamente, pastor, me entregan el micrófono y no pude hablar. Me pasó lo de Zacarías. Ayer le dije a la chica que toma nota de qué versículo vas a hablar, Entonces le empiezo a dar los versículos y le digo, Zacarías, flores del campo. Y me mira, ¿no? En lugar de decirle Zacarías 9, Zacarías, flores del campo. Mi cuñado siempre tiene esas cosas raras. Empieza a agarrar el nombre Zacarías y le agrega cosas, ¿no? Y ella se quedó como que flores del campo, claro, Zacarías, flores del campo. Una broma, aparte. Miren, es para despertarlos, pero ni siquiera lo captaron. Ustedes acá en España están pensando en el Real Madrid y lo que pasó. Están dormidos, pastor. Están pensando en el agua del bautismo. El agua los va a despertar. El agua los va a despertar. Creo que todos se tienen que bautizar acá. En los hoteles dan vestimenta, ¿no? Para el bautizo. Hay ahí unas chanclas y todo aquello. Sacerdotales. Ahí las tienen. Entonces me quedo sin voz. Me quedo sin voz ahí. Y entonces le empiezo a decir al Señor, en mi oración, en mi mente, Señor, ¿qué pasa? Dame la voz. El pastor estaba allí con su esposa mirándome. ¿Qué pasa que no arranca? ¿Verdad? Le dimos un tiempo, no quiere arrancar. ¿Qué pasa que no arranca? Y yo no podía arrancar porque no tenía voz. Y entonces el Señor me empieza a decir, mira a los que tienes delante. Y yo me pongo a mirar y veo a los que están delante. Señor, ya vi, dame la voz. Me dice que no miras bien. ¿Cómo que no miro bien? Tengo gafas, yo veo bien, veo las primeras líneas, las veo, allá al fondo no los veo, pero las primeras líneas las veo, que no estás mirando bien. Señor, por favor, ya vi, dame la voz. Y el Señor me dice, ¿qué edades hay en las primeras líneas? Y entonces cuando comienzo a ver, era gente, ustedes saben, tenían unos pelitos que no era su color con el que habían nacido. Otro color del cabello, o sea, hasta habían superado una tal edad. Y entonces le dije, Señor, sí, ya vi. Y entonces el Señor me dice, ese es mi mensaje. Dije, que Señor, no entiendo, ¿qué tengo que hablar? ¿De qué tipo de shampoo utilizar? Que no entiendo, ¿no? ¿De qué tengo que hablar? Y el Señor me dice, esa gente está ahí, en las primeras líneas, porque la generación anterior le enseñó a honrar a Israel. Por eso quieren estar en las primeras líneas para escuchar lo que se va a enseñar sobre Israel. Pero mi pregunta es, ¿dónde están los jóvenes? Bendeciré a los que te bendijeren, me dice el Señor. No tengo a quién bendecir. Cuando hay un congreso se llena de jóvenes, música, danza y todo lo demás. Pero cuando se trata de Israel no los tengo. ¿Por qué no los tengo? Porque esta generación no le pasó la importancia de orar y de entender el plan de Israel. Y entonces me quedé y cambié el mensaje y me fui en esa dirección. Y hablé acerca de la importancia de como generación, que ya estamos, ¿cuántos años nos quedan por delante? 20, 30, no mucho. El Señor está a las puertas, sí está a las puertas, pero no tenemos que olvidarnos de agarrar a nuestros niños y enseñarles el plan de Dios. Enseñarles que Dios no terminó con Israel. Enseñarles que incluso en el tiempo del almuerzo, Señor, gracias por los alimentos, bendice a Israel. Orar por Israel. Bendeciré a los que te bendijeren. Y el Señor me dice, no tengo a quien bendecir. Y quebró mi corazón. Quebró mi corazón. Y saben que se hizo algo bien bonito ahí, porque los padres se reunieron con sus hijos y empezaron a orar. Y a veces me encuentro con algunos de ellos que estuvieron en aquella congregación y me dicen, ¿sabes qué? Nosotros no paramos de orar por Israel. Y tengo mi niñito de 5 o 6 años que en todas las comidas me recuerda, hey, oremos por Israel. 5 o 6 añitos. Ahora, ¿saben qué? ¿Y por qué les digo esto? Porque el enemigo es bien estratégico. ¿Y qué hace el enemigo? Agarra esto. Todos los niños hoy en día, todos, en la gran mayoría, tienen Instagram, tienen Facebook, bueno, eso ya es para los mayores, tienen TikTok y tienen otras cosas más, ¿no? Y entonces cuando ellos abren, ¿qué ven?
Ven soldados de Israel atacando a gente, sangre y todo lo demás. Y cuando nosotros les decimos oremos por Israel, lo van a la congregación y en la congregación se canta al Dios de Israel, como que, ¿cómo? Si este pueblo es malo, este pueblo ataca, ¿por qué? Y entonces terminan alejándose de la fe. Y nosotros no entendemos por qué se alejan de la fe. Mi hijo está rebelde, mi hijo está mal, mi hijo esto, mi hijo lo otro. Pero es porque no está entendiendo el plan de Dios, no está entendiendo las Escrituras. Entonces el enemigo es un excelentemente estratega para romper familias. Yo no sé si usted se dio cuenta que el 7 de octubre que llegó a Israel no fue que nos atacó el mejor ejército sobre la faz de la tierra. Ustedes saben que Israel tiene una tecnología increíble. Ayer se hablaba de que Marruecos va a recibir bendición por haber hecho ese tratado, ¿no?, con Israel. Israel no quiere que se utilice para mal, seguramente se va a utilizar para mal. En manos equivocadas, ustedes saben, toda esa tecnología es un caos. Pero lo que quiero decir con esto es que cuando los niños se agarran y ven aquello, entonces dicen, ¿para qué tenemos que orar por un pueblo que es poderoso, que mata, que asesina, que hace todo aquello? Que no vamos a orar. Y se empiezan a influir y se empiezan a alejar del Señor. Ahora, si nosotros les enseñamos y les decimos que no, que el conflicto no es político, sino que es espiritual y que hay un plan de Dios determinante, entonces que nosotros tenemos que orar por el pueblo de Israel para que vuelvan hacia el Mesías, para que los árabes vuelvan hacia el Mesías y que todo va a entrar ahí paz en aquel sector, solamente si es a través de él. Entonces nuestros jóvenes se van a transformar en embajadores del Señor y van a poder entender el mensaje correcto. ¿Por qué? Porque ustedes les han enseñado. Así que tienen un trabajo por hacer en cuanto a la próxima generación. Ahora, la pregunta es, ¿cómo debe responder la iglesia? Yo con esto estoy terminando, grupo de alabanza. Punto número 1, como dije, orando por Israel. Salmo 122, verso 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Punto número 2, debemos educarnos en la verdad bíblica. No podemos defender lo que no conocemos. Muchas veces nosotros nos ponemos a defender porque escuchamos de alguien. Dijimos, suena bonito, fue carismático, está interesante, pero no profundizamos. Debemos profundizar en las Escrituras. Debemos entender las Escrituras. No podemos decir el antiguo es de los judíos, el nuevo es de nosotros. Yo me he encontrado con muchísimas congregaciones neotestamentarias, solo neotestamentarias, y que el antiguo no lo entienden. Y el antiguo es justamente la clave de poder entender incluso las profecías del Señor. Es más, no solamente las profecías, yo doy muchas charlas sobre finanzas en universidades, en diferentes sitios. Y ¿saben qué? Yo siempre me he preguntado, de hecho, hubo un periodo que yo quería, recién había llegado a Israel y le dije al pastor, quiero compartir sobre unos temas de finanzas. Y entonces el pastor me dice que negocios y reino no va de la mano. No puedes hablar de finanzas a la iglesia. Le dije, pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no puedo enseñar? A nosotros no tuvimos escuela financiera cuando fuimos pequeños. En la familia no se nos enseñó cómo manejar finanzas. Y a mí me da muchísima tristeza, muchísima pena a veces encontrarme con una iglesia sin finanzas. Una iglesia que lucha por llegar a fin de mes. Y digo, ¿por qué, Señor? ¿Por qué la iglesia no logra llegar a fin de mes y el pueblo judío que no cree en Jesús tiene para repartir? ¿Por qué? Es porque a la iglesia no se le ha enseñado. Y entonces les cuento esto simplemente como una especie de historia. Un contador cristiano le pregunta a un empresario judío, ¿por qué tú tienes tanto éxito con tu empresa? ¿Cuál es el secreto de ustedes los judíos? El contador cristiano tenía muchos clientes, pero no lograba generar lo que con una sola empresa generaba. Y entonces dice, tengo que preguntar cuál es su secreto. Y entonces este empresario judío mira detrás del contador cristiano una biblioteca que tenía y alcanza a percibir que hay una Biblia. Y le pregunta, de esa Biblia que tienes ahí detrás, ¿cuáles son los libros que tú más lees? Y el cristiano, ¿qué le va a decir? ¿Qué le dijo? El Nuevo Testamento. Y entonces, ¿qué le dijo el judío? Ahí está nuestro secreto. Nuestro secreto es que no tenemos el nuevo. Nuestro secreto es que nos basamos solamente en el antiguo. Y aprendemos de los grandes hombres visionarios de la Biblia, que el Señor utilizó en el medio del desierto, en el medio de la nada. Aprendemos de un Abraham que fue
un gran empresario, creador de hoteles. Ustedes saben que quien inventó los hoteles fue Abraham. Quien inventó los restaurantes fue Abraham. Él fue el que inventó todo aquello. Job, Salomón. Y lo tienen ahí, saben que está ahí en la Biblia de ustedes. No quiero decir que no lean el Nuevo Testamento, no me malinterpreten. Simplemente quiero decir que le agreguen a su lectura. También el Antiguo, no se asusten. No, que es difícil. Miren, yo les desafío a que lean el libro de Proverbios. Agarren un mes que tenga 31 días y lean un capítulo por día. No se adelanten ni se retrasen. Van a ver que están recibiendo clases financieras del mejor maestro de finanzas que la tierra nos ha dado. El rey Salomón les va a enseñar a ustedes cómo manejar su familia, sus amistades, sus finanzas, sus colegas, absolutamente todo. Y nosotros andamos ahí luchando, pero si te lo dejé escrito, nos dice el Señor. A ver, tenemos que educarnos en la verdad bíblica. Número 3, tenemos que bendecir en acción y recursos. Es bueno viajar a Israel. Cuando usted viaja, usted se está bendiciendo. A mí no me gusta hablar de viajes en los escenarios. Yo hice un acuerdo con el Señor en Dallas. Yo había tenido una situación, había llegado y estaba en una situación financiera así bien crítica. Nosotros teníamos una cafetería en Israel, la oposición religiosa nos la prendió fuego, no una, sino 2, 3 veces nos la prendió fuego. Y estaba en una situación bien difícil. Abrir una congregación en Israel no era fácil en aquel entonces. Abrir una congregación era algo pagano. Un judío no viene a la fe cuando ve un letrero "Jesús es el Mesías". El judío nunca va a entrar ahí a una congregación porque dice esto es pagano. Ellos cuando quieren mejorar su relación con Dios, ¿saben lo que hacen? Cambian su mesuzá, aquel cosito que se encuentra en la puerta. O van a un rabino y le piden: rabino, ora, y el rabino le cobra por esa mesuzá un buen billete. Y entonces ellos creen: mi familia va a ser bendecida, mi trabajo va a mejorar y todo lo demás. Pero nunca van a llegar a una congregación. Y cuando estábamos ahí le preguntamos al Señor: Señor, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la manera de poder evangelizarle al pueblo judío? Y entonces entendimos que era por medio de los negocios. Abrimos una cafetería y el pueblo hebreo toma mucho café. Entonces ahí llegaban, tomaban café y nosotros nos habíamos armado grupos de evangelismo voluntarios que podíamos ellos estar ahí y compartir con aquellos. Y recuerdo una mañana una señora de Francia, religiosa, toda vestida de negro, arrodillada al lado de una mesa aceptando al Señor como su Salvador. Y al otro día su esposo, rabino, Eliezer era su nombre, arrodillado aceptando al Señor como su Salvador, deseando aprender más acerca de aquel judío que hace 2000 años murió en una cruz por su pueblo. Él quería saber más. Y entonces a la noche tuvimos el problema porque nos prendieron fuego el lugar. Volvimos a reactivarlo, segunda vez nos prendieron fuego el lugar, volvimos a reactivarlo y ya no había seguro que nos cubra. Así que me fui para Dallas. Un pastor que me dijo: vente aquí y comparte lo que te está pasando, allí toda aquella situación. Y yo no tenía muchos fondos, tenía ahí algunos dineritos ahorrados y cosas así. Y le hablé con el municipio y les dije: miren, voy para allá, me apoyan. Y el pastor me dijo: te quiero poner un stand de Israel. Así como tiene Sinker allí arriba, un stand de Israel, que no sé si ustedes van y le visitan, vayan y visítenle, apóyanle porque él está paradito ahí. Denle un abrazo, sáquenle una foto, agárrese un mapa, apóyelo. Miren, este pastor llegó allí y me dice: te doy un espacio. Era un congreso en donde iba a haber 16.000 personas. 4.000 personas cada día estaba pasando por ahí y no eran las mismas que iban a venir al otro día. Eran 4.000 un día, 4.000 otro día, 4.000 otro día, 16.000 en total. Y yo dije: pero esa tienda no me va a alcanzar. O sea, se va a ir todo en el primer día. Entonces, gracias pastor, ¿cuánto tengo que pagar a cambio? Me dice: no, nada, es un regalo nuestro para ti, ven y habla. Entonces fui y hablé a la congregación, y cuando hablé a la congregación, algunas de ellas, los pastores, la respuesta fue: nosotros no apoyamos negocios, apoyamos iglesias. Entonces se me cerró una puerta, ¿no? No negocios. No entendían ellos que el Medio Oriente es por medio de negocios, no por medio de iglesias. Y dije: bueno, me quedó ahí la tienda ahí arriba. El otro pastor me había dicho: te queda la tienda. Y yo veía que la gente pasaba, éramos el único, la bandera de Israel bien grande, gente amando a Israel, pero no se interesaron por la tienda. No entró nadie a esa tienda. Pasó el primer día, nada. Tenía un grupo de voluntarios, eran como 5 o 6 voluntarios que estaban ahí trabajando conmigo, nada. Segundo día, nada. Tercer día, nada. Y llegó el cuarto día, a la mañana, yo ya tenía que volar de regreso y tenía que generar algún dinerito.
Y nada. ¿Saben qué? Nada. Pasaban las horas y eran como las 12 del mediodía aproximadamente. El congreso faltaban como 3-4 horas para que termine y yo me voy al baño y lo empiezo a confrontar al Señor. Le digo, Señor, ¿qué pasó? Me enojo con Él. A veces me enojo mucho con Él. Le digo, ¿qué pasó? Y entonces Él viene con todo su amor y me dice, ¿quién te mandó a montarte un negocio? A veces nosotros somos esta cosa. Y entonces salí de ahí, me hablé a los voluntarios que estaban ahí, les dije, miren chicos, quédense con todos ustedes, se lo regalo todo. ¿Pero por qué? Porque si sale algo, se lo quedan ustedes. Entonces yo entré a la sala de conferencias, me senté en un banco y simplemente me quedé ahí. Y el Señor me empezó a tratar, ¿no? Y mis lágrimas caían. Y una señora se sienta al lado mío, señora mayor, y me pregunta, ¿de dónde eres? Le digo, de Israel. Y me dice, quiero darte un regalo. Y yo la miro, ¿no? Le digo, bueno, está bien. Yo no sabía lo que iba a darme un regalo. Y me dice, ¿tienes cuenta aquí en Estados Unidos? Le digo, ¿cuenta? Sí, hay una cuenta que abrí hace un tiempo, sí. Y entonces saca su cartera, una chequera, escribe y me lo entrega. Miren, era exactamente la cantidad de dinero que tenía para pagarme el viaje, para pagarme el hotel y para poder vivir 2 meses en Israel. Nunca más supe de esta señora. No físicamente, no pude conectar con ella, pero le pregunté al pastor aquel quién era. Y él me dice así, en un puertorriqueño, me dice, Chacho. ¿Sabes que en el Nuevo Testamento había un puertorriqueño cuando escribió la Biblia y dice que él le cortó la oreja a Malco? Malco. Es más, dice que los puertorriqueños son los únicos que saben el mes que viene el Señor, porque va a venir un abril y cerrar de ojos. Entonces este pastor me dice, Chacho, esa señora que tú me estás hablando, esa señora, tú te fuiste y como a los 2 o 3 meses ella volvió y se transformó en una de las señoras más dadivosas de la congregación. Es la señora que el Señor la ha bendecido y la ha prosperado tremendamente. Nos donó vehículos, terminó poniendo un hotel en Dallas esa señora. Bendeciré a los que te bendijeren. Número 4. Despertemos al tiempo profético. Debemos despertar al tiempo profético. Estamos viendo hoy con nuestros ojos cumplirse profecías milenarias que los profetas nos han hablado hace muchísimo tiempo atrás. El enemigo quiere silenciarnos, quiere silenciar a la iglesia en cuanto al amor hacia el pueblo de Israel. Pero yo sé que el Señor, sin dudas, está levantando una iglesia, está levantando un pueblo que no se deja engañar, que no se deja confundir, sino que va a permanecer hasta los próximos días, hasta el retorno de Él. Yo quiero orar por ustedes. Yo, como dije, vuelvo a casa. No se olviden de orar por Israel. No se olviden de orar por el pueblo de Israel. Nosotros desde Israel les amamos. El pueblo judío ama al pueblo creyente. Se los puedo asegurar. Ustedes lo van a ver en sus rostros cuando llegan ahí. Les queremos, les queremos. Y el pastor les puede contar cosas sobrenaturales que a él le suceden cada vez que va por Israel. ¿Sí o no, pastor? Cosas que le suceden a él allá. Cosas bien increíbles, que son de bendición. Ellos fueron, yo recuerdo que estuvimos ahí en diciembre. Ustedes estuvieron en diciembre, en el pleno del conflicto fue en octubre, ellos caen en diciembre. Y agarramos con el vehículo en un momento. Yo tenía ahí un amigo que era general del ejército, druso. Y entonces le digo, hey, llévanos a la zona de conflicto. Queremos entrar a la zona de conflicto. Y entonces dice, ¿estás seguro? Sí. Le digo, vienen 2 valientes de ahí de Tenerife que están acostumbrados a andar. Si ellos doman las olas, ¿cómo no van a entrar ahí, no? Y entonces sí, vengan, vamos. Entonces nos fuimos para allá.
Y cuando empezamos a entrar, los valientes, ya saben, empezaron a escuchar boom, boom, mejor vámonos. Que no trajimos las tablas. Pero estuvo bien interesante. Al final eso les animó y dijeron tenemos que volver. Y volvieron en enero. Y cuando llegaron en enero, la gente misma de Israel nos hablaba a nosotros y nos decía, ¿quiénes son estos? ¿Por qué vienen a Israel cuando estamos en conflicto? ¿Por qué no se van a Madrid? ¿Por qué no se van a París? ¿Por qué vienen a Israel? Y para ellos fue un testimonio increíble de amar al pueblo y de abrazar al pueblo en el tiempo de crisis. Mujeres hebreas llorando con lágrimas, viendo a cristianos amando a Israel. Es decir, no lo podían entender. La Biblia nos dice que ese mismo sentir va a tener el pueblo hebreo cuando el Señor retorne. Y verán al que traspasaron y llorarán amargamente, como una madre llora por su primogénito. Yo quiero solo decirle una cosa más. Usted es un privilegiado de estar hoy aquí. Mientras alguien me preguntaba recién, ¿qué pasa con todos aquellos judíos que no aceptaron a Jesús? Solo misericordia de Él, porque solo es a través de Él. Solo es a través de Jesús. Y conforme pasan los días, pasan las horas, muchos judíos se están yendo sin la revelación. Por eso yo digo, iglesia, es hora de despertar. Ustedes son unos privilegiados. Abrace a su esposo, abrace a su esposa, abrace a sus hijos, abrace a su familia y siéntase agradecido de tenerlos. Podrían hoy estar en cualquier otro lado, pero están ahí. Dios es bueno. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Señor, te damos por esta mañana, gracias por este tiempo, gracias por esta oportunidad. Señor, aprovechamos también en esta mañana para bendecir tu pueblo. Bendecimos a Israel, Señor. Bendecimos al pueblo de Israel. Sabemos que tú tienes un plan especial con el pueblo de Israel, Señor. Te pedimos que abras sus ojos espirituales, Señor. Que ellos puedan verte, que puedan tener un encuentro contigo, Señor. Con aquel Jesús que hace 2000 años atrás estuvo caminando entre ellos, se movió entre ellos, Señor. Señor, revélate, trae arrepentimiento al pueblo de Israel, Señor. Señor, utilízanos a nosotros para ser aquellos que les vamos a celar. Utilízanos a nosotros, Señor, para que ellos puedan sentir, Señor, que tú, Señor, les amas. Y que por medio de ellos, Señor, tú nos diste la salvación, la ley, los profetas, Señor. Y todo lo que harás también en el futuro. Señor, gracias te damos, Señor. Trae a este grupo, Señor, aquí a estos hermanos un espíritu de oración, un espíritu de lectura, Señor. Señor, tráelos en un modo de urgencia, Señor, que puedan entender los tiempos en los que estamos viviendo, Señor, y que puedan pasar a la próxima generación la importancia de entender, Señor, los tiempos en los que estamos, Señor. Bendeciré a los que te bendijeren, dice tu palabra, Señor. Y yo sé que todos aquellos que no son judíos de sangre ni de carne, Señor, alcanzan exactamente las mismas bendiciones que le diste al pueblo de Israel a través de Jesús como su Salvador. Señor, gracias, gracias, gracias. En el nombre de Yeshua. Amén. Sí, dale, sí. Eso fue en el mes de enero. Yo andaba por aquí hace unos cuantos años atrás. Yo justamente andaba por aquí en Madrid. Y mi esposa siempre se ocupa mucho del tema de qué vestimenta, mira que hace mucho frío y todo lo demás. Y yo digo, no, tranquila, no hace frío. Y sí hacía frío en enero por acá. Cayó como nieve por aquí cerca y todo aquello. Y me agarró como un dolor de espalda. Entonces yo dije, bueno, debe ser el frío, algo así. Me retorné a Israel, me tomé el avión de regreso. Me tomaba unas pastillas como para que aquel dolor de espalda pase. Y llegó a la casa mía y el dolor de espalda no se iba. Pasaron unos días, el dolor de espalda no se iba. Y entonces nos decimos con la esposa mía, bueno, vamos al médico, vamos a investigar qué está pasando. Quizás debe ser algo que nosotros no estamos viendo. Y cuando llegamos al médico, llegamos al doctor, no llegamos con nuestro propio auto, sino que me tuvo que venir a buscar una ambulancia, porque mi dolor de espalda era tan fuerte que estaba como tenía dificultad para poder caminar. Entonces me viene a buscar una ambulancia, nos vamos al hospital y ahí hacen todas las investigaciones que tienen que hacer.
no recuerdo cómo se llama, pero cuando lo meten en un cubo dentro de como de una pared y todo aquello, foto y todo aquello. Bueno, todos nos sacan, nos sientan ahí en la sala, el doctor viene, se sienta y me dice, bueno, mira, ¿cuántos años tiene? Y entonces le digo, ¿no? Y él me dice, mira, tú tienes una enfermedad que naciste desde el vientre materno. Ya naciste mal. Dije, gracias. Entonces naciste mal, tienes un problema aquí en tu cabeza que no se terminó de formar y que tu espalda está abierta, todas tenés como unos círculos que no fueron sellados, no fueron cerrados. Y me parece muy extraño que, por eso te pregunté la edad que tienes, me parece muy extraño que estés aquí. Porque tu enfermedad, hay 3 tipos de este tipo de enfermedad. Y entonces tú tienes el grado alto. El grado alto es que a partir de los 13 años pierdes las piernas, no puedes caminar. Y como máximo, la gente que tiene lo que tú tienes vive hasta los 24 años, no pueden tener hijos y a los 24 años se despiden de este mundo. Así que viviste años de gracia, pero eso se terminó porque no hay sanidad, no hay medicinas, no hay operaciones, no podemos hacer absolutamente nada. Así que lo único que yo te aconsejo es que vayas a tu casa, te vamos a poner un equipo de médico en tiempos de 3, 8 y 8 horas, 24 horas, que van a estar cuidándote en tu habitación, van a hacerte masajes. Y me empezó a decir lo que me iba a pasar. Él me dijo, lo que va a pasar es, va a suceder esto, vas a perder tus extremidades, tus piernas se van a ir por completo, tus brazos los vas a perder por completo, vas a perder el habla, tu corazón se va a detener, tu cuerpo va a querer tener movimientos involuntarios, no lo fuerces, porque en el momento que tú lo fuerzas, tu corazón se detiene y te fuiste. Entonces simplemente espera el momento tranquilo, ve a tu casa y quédate relajado. Miren, cuando le dan una noticia de esa, uno no sabe lo que hacer. Porque yo digo, pero si yo simplemente vine con un dolor de espaldas y me está diciendo, prepara el testamento, en otras palabras. Y entonces llegamos a la casa sin palabras, casi con mi esposa. Estábamos choqueados, completamente choqueados. Y cuando llegamos a la casa, vienen 2 personas de Guatemala, teníamos voluntarios ese día en la casa, me agarran, me alzan y me llevan y me ponen en la habitación. Y ahí me quedé. Entonces le dije algo a mi esposa, le dije, mira, no permitas que los chicos me vean así. No quiero que ellos me recuerden así. Mi madre me dijo exactamente lo mismo. No quiero que recuerdes a tu padre en sus últimos días. Y yo le dije lo mismo a mi esposa. No quiero que mis hijos me recuerden así en mis últimos días. Así que empecemos a trabajar. Y mi esposa es una señora así como que, no digas eso, lo rechazo en el nombre de Yeshua. Tú no te vas a ir de acá. Lo que los médicos dijeron no es verdad. Pero yo notaba la preocupación en su rostro. Era obvio. Se estaba quedando con toda la carga. El cuerpo estaba demostrando otra cosa, a pesar de que nosotros en lo espiritual creemos, pero el cuerpo físicamente no estaba allí. Y sucedió lo que tenía que suceder. Todo lo que dijeron los médicos comenzó a suceder. Me llevan a la ducha y en un momento, mientras me estaba duchando en una bañera, los médicos, tina le dicen ustedes, me ponen ahí adentro. Entonces los médicos mientras me estaban como masajeando y en ese momento pierdo como el oxígeno, se va el oxígeno y mis brazos empiezan todo a doblar, pierdo todos mis brazos y perdí mi lengua, se fue a un costado y ya perdí mi capacidad de hablar, no pude hablar más. Y así me quedé por 4 meses. Me pusieron chips aquí, tenía como cosas pegatinas en toda la frente, en la cabeza, y era una manera de poder comunicarme. Me ponían una pantalla en la habitación y yo de esa manera me comunicaba. Sacaba palabras por medio de esto porque no podía hablar y entonces escribía ahí adentro, me alimentaban con cables y todas aquellas cosas, pero simplemente era lo que el médico decía. Y el médico recordaba yo que había dicho, no intentes moverte porque te quedas sin movimiento. Y así estuve esos 4 meses. Y me vinieron a visitar absolutamente todos los que yo no quería que me vengan a visitar. No físicamente. Me vinieron a visitar el espíritu del desánimo, el espíritu de la culpa, el espíritu del fracaso. Miren, yo me paré muchas veces en la congregación y le decía, señores, la muerte es vida. Para nosotros los creyentes no tengamos temor a la muerte. Les puedo asegurar que no quería cerrar mis ojos. Porque no quería irme de este mundo. Tenía miedo de si cerraba mis ojos no los iba a volver a abrir. Y entonces una mañana, recuerdo, mi esposa se estaba yendo para la congregación, sábado, un día como hoy.
10:30 de la mañana comenzábamos el servicio y todos los fines de semana la congregación tomaba un tiempo especial para orar por la salud. Y esa mañana mi esposa se tiene que ir porque el médico no estaba viniendo, el cambio de guardia no estaba viniendo, y ella me dice, me voy, te dejo unos minutos, me dice que está en camino, pero ¿a dónde te vas a ir, no? Entonces ahí me quedé. Y en ese momento aparece en la pantalla un verso bíblico del libro de Marcos. ¿Recuerdan ustedes la historia del paralítico de Betesda? Dice que había aquel de tantos años. Y entonces yo leo aquello, y recuerden que cuando solo funciona esto, cuando uno está inactivo y solo funciona esto, es un gran enemigo. Y aquel empieza a hablar, andar, y ahí estaba yo y leo aquello. ¿Y saben qué? Dije, Señor, en mi mente, le dije, Señor, no creo que eres un Dios de sanidad. No creo. Yo creo que eres Dios, sí. Y me aparecí como el pueblo hebreo. Yo creo que eres el Dios de Israel y quiero que mis hijos te sigan. Pero no creo que eres un Dios de sanidad. Y entonces le dije a él, yo me convertí en un mentiroso del Evangelio. Durante muchos años yo estuve en ese mismísimo estanque y dije a mucha gente que pasó por aquí que tú habías hecho un milagro, pero no te creo más. Y el Señor, toma tu lecho y anda. ¿No quieres ser sano? Toma tu lecho y anda. Y entonces cuando yo leía, ¿quieres ser sano? Obvio que quiero ser sano. Es como que agarren un niño, yo le decía al Señor en mi mente, es como que yo ahora agarre un niño que le guste el helado, ¿saben lo que es el helado, no? El dulce aquel de frisado y todo aquello, que le gusta el helado, y yo lo ponga delante de una heladería, una heladera con muchos sabores y le pregunte, ¿quieres uno? ¿Pero para qué lo lleve ahí? Obviamente, ¿no? O sea, que le quiero dar uno. ¿Quieres ser sano? Obviamente que quiero ser sano. Y claro, ¿qué es lo que continúa? Toma tu lecho y anda. ¿Cómo puedo tomar mi lecho si no puedo moverme? Eres un burlista, Dios. Te estás burlando de mí. Y ahí aparece el sonido del doctor que me dice, tu corazón va a querer tener movimientos involuntarios. Y yo pensaba, todavía el doctor aquel no había llegado de los masajes, y yo pensaba, digo, si intento hacer algo, forzar o respirar un poco más, porque no podía hablar, entonces mi corazón se detiene y cuando mi esposa llegue va a encontrar aquí un cuerpo. No alcancé a despedirme de ella, por favor, no. Pero era, toma tu lecho y anda. Así que en mi mente dije, cuerpo, en el nombre de Yeshua, levántate. Miren, lo hice 3 veces. En la tercera vez algo sucedió, mi mano como que entró oxígeno y mi mano ¡pluc!, se abrió. Tenía todos los dedos así doblados. Mi mano se abre y cuando se abre como que recuperé mi voz, porque fue como que recuperé la mitad de mi cuerpo. Mis manos, mi boca, la lengua se volvió a su lugar. Algo tremendamente increíble. Y entonces me pongo sobre la cama. Y cuando me pongo sobre la cama, la voz del médico fue muchísimo más fuerte. Ni lo intentes. Pero toma tu lecho y anda. Era levántate en el nombre de Jesús. Así que agarré mis piernitas, estaba bien flaquito, había bajado 12 kilos. Agarro mis piernas como puedo con las manos, no tenía todavía movimiento. La agarro y la pongo hacia un costado de la cama. Y entonces trato de ponerme de pie, me pongo contra la pared. Estaba todo temblando, todo mareado. Y empiezo a caminar lentamente sosteniéndome sobre la pared y llego a la puerta de la habitación. Cuando llego a la puerta de la habitación la abro y tengo las escaleras que iban hacia abajo, hacia la sala. Y entonces ahí el Señor me habla y me dice, un paso a la vez. Miren, yo corría y hacía un montón de cosas y el Señor me dice, un paso a la vez. Entonces empecé, no sé de dónde vino la valentía, pero lentamente, todo temblado, empecé a bajar lentamente y como que cada vez que yo daba ese paso como que se fortalecía más el hueso, se fortalecía más el músculo, recibía como más fuerza. Y llegué a la sala de abajo y empecé a ver los cuadros, imágenes, telas, cortinas, que generalmente los varones no vemos. Empecé a mirar todo aquello, ¿no? Le presté más atención a los pequeños detalles que había en la casa. Y entonces la gente me dice, ¿qué hiciste? ¿Hablaste en lenguas? ¿Te pusiste a adorar, a saltar y todo lo demás? Y dije, no, que no hice nada de eso. Había una máquina ahí de café que solamente le presioné el botón porque quería tomar un café. Hacía muchos meses que no tomaba un café. Entonces dije, quiero un café. Y entonces lo tomé, ¿no? Y en ese momento, mientras lo estoy disfrutando, siento las llaves de la puerta que se abre. Y mi esposa es bien activa. Ella
lo que hace es abre la puerta, entra. Hoy estuvimos orando por ti. Claro, habló y después vio. ¿Qué estás haciendo aquí? Si te fui, estabas ahí. ¿Qué estás haciendo aquí? Y entonces dije, no lo sé. Toma tu lecho y anda. Aquí estoy. Y entonces yo creo en un Dios de sanidad. Yo he escuchado, escuche que todavía no terminé. Todavía no terminé. Yo he escuchado de Dios que pone piernas, de un Dios que da visión, de un Dios que abre audición. De hecho, yo también estuve sordo y el Señor me devolvió la audición. Yo he escuchado mucho de eso. Entonces yo dije, el Señor me arregló mi problema aquí en toda esta cabezota, me selló todos mis círculos que tengo aquí en la espalda, volvió a sellar todo, no sé cómo lo hizo, puso los nervios en su lugar, coordinó absolutamente todo, lo hizo. Entonces nos pusimos ahí a adorar con mi esposa, agradecimos al Señor, lágrimas, el Espíritu Santo inundó aquel lugar. Llegamos a la sala, el otro día nos fuimos, dijimos, vamos al médico, queremos ver cómo sucedió, vamos a demostrarle a él el milagro del Señor. Llegamos allí, otra vez el doctor me ve y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces yo te profeticé otra cosa. Y entonces me dice, vamos, hagamos estudios. Hicimos todos los estudios otra vez, me ponen otra vez exactamente como aquel primer día donde había entrado. Y entonces él se sienta en la mesa y me pone 2 hojas, resultado A y resultado B. Y entonces me dice, mira la diferencia. Y le dije, doctor, no entiendo mucho el tema de esto de los médicos, dígame usted cuál es la diferencia. ¿Y saben lo que él me dice? Él me dice, no hay ninguna. Estás exactamente igual como te fuiste. Y yo esperé que me diga, los nervios se acomodaron, esto ya no está, esta sombra que estaba acá ya no está. Y no, me dijo, estás exactamente igual como te fuiste. Y me entristecí. Le dije, Señor, ¿cómo puede ser posible? Yo creo en un Dios de milagros. Se supone que tendrías que haber hecho algo, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué no lo hiciste? Y me quedé por unos cuantos minutos así como en silencio. Y dije, ¿qué hiciste? Y entonces viene una palabra y le digo al doctor, y le digo, mire, no puedo negar que estoy sorprendido por el resultado. Pero ¿sabe qué? Creo en un Dios que rompe estadísticas. Y yo creo, así como su estadística me dice que no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puedo hacer aquello, como entré caminando, voy a salir por esa puerta caminando. Y creo que no nos vamos a volver a ver, doctor. Y entonces él me dice, tú estás loco, tú no puedes hacer eso. Tú no puedes subirte a un vehículo, no puedes subirte a un avión, no puedes caminar con fuerza, no puedes correr, olvídate de caballos, olvídate de gimnasio, olvídate de todo. No hagas nada de eso. Y claro, a veces nosotros los varones, ustedes mujeres están acostumbradas que cuando nos hablan, nosotros estamos ahí físicamente, pero nuestra mente no. Entonces, eso le pasó al doctor, ¿no? Él me estaba hablando, pero mi físico estaba ahí, la mente mía no estaba escuchando todo, porque yo estaba en aquello sorprendido, choqueado de que ¿por qué estoy caminando cuando en realidad no lo hizo? No haga esto, no haga esto, no haga esto, no haga esto. Claro, todo lo que me dijo que no haga fue lo que hice. Me fui al gimnasio, me anoté, me fui a la piscina, me fui a esto, me fui a aquello, anduve en el auto, me subí al avión. Absolutamente todo hice y no tengo absolutamente nada. Un solo dolor volvió de aquel entonces, nunca volvió un solo dolor. Ahora usted me dice, pero entonces volvió, tu cuerpo se restauró, tú recibiste todos los nervios en su lugar y todo lo demás. La respuesta es que no. La respuesta es que no, y ese es el milagro más grande que el Señor hizo. Exactamente. Así es. Yo a partir de ahí entendí que no debo encajonar a Dios. Nosotros lo encajonamos. No lo encajonemos. No es a nuestro modo, es al modo de Él. Yo no sé si hay alguien aquí que tiene alguna enfermedad, pero si hay alguien que está atravesando una enfermedad o tiene algún familiar, alguien que está enfermo, mire, yo a veces no sé cómo funcionan las cosas, pero sé que el Señor las hace. Póngase de pie, voy a orar por solo los que tienen alguna necesidad de salud. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor, tú eres el sanador, tú eres el Rafa. Señor, tú eres el ilimitado, Señor.
Señor, te pedimos, Señor, por cada una de estas personas que se acaban de poner en pie, Señor. Si son ellos, Señor, los que están aquí físicamente representados, atravesando una situación de salud, Señor, que es irrevocable. Si los médicos le dijeron esto te va a pasar, esto te va a suceder, esto te va a acontecer y no hay respuesta para eso, Señor, hoy en el nombre de Jesús rompemos, Señor, todas esas palabras de maldición. Rompemos, Señor, todas esas palabras, Señor, de desánimo, Señor. Señor, rompemos absolutamente toda cadena, Señor, que nos lleva a enfermedad, Señor. Tú dices que por tus llagas nosotros hemos sido sanados, Señor. Y en la cruz tú te llevaste absolutamente todas las maldades y todas las enfermedades, Señor. Señor, hoy hay sanidad en esta mañana, Señor. Señor, declaramos sanidad para este pueblo, Señor. Para los que están aquí físicamente y para los que están lejos, Señor. Señor, alcánzalos. Tú eres ilimitado, Señor. Y al día de hoy, Señor, así como lo hiciste en el pasado, tú también lo haces en este tiempo presente, Señor. Bendecimos, Señor, y sanamos en el nombre de Yeshua, Señor. Declaramos sanidad sobre nuestro cuerpo, Señor. Señor, toma tu lecho y anda, dile al cuerpo. Señor, en el nombre de Yeshua, Señor, se va. Se va la enfermedad, Señor. No tiene lugar en este cuerpo, Señor. Se va. En el nombre de Yeshua, Señor. Sana esta mañana, Señor. Trae sanidad, Señor. Trae un nuevo cuerpo, Señor. Restaura, Señor, membrana, Señor. Mejora la vista. Trae audición, Señor. Diabetes se va. En el nombre de Yeshua, Señor. Restaura, Señor, absolutamente todo lo que está dañado, Señor. Todo lo que los medicamentos dañaron, Señor. Tú vuelves a traer todo nuevo. Así como cada hueso con su hueso, Señor. Nuevas arterias, Señor. Hígado, Señor. Pulmones, Señor. Problemas de corazón, Señor. Anemia. Señor, todo eso se va en el nombre de Yeshua. Señor, tú lo haces nuevo, Señor. Saldremos de este día, Señor. Saldremos de este lugar victoriosos, Señor. Arrebatamos la sanidad en el nombre de Jesús. Amén. Tú lo has hecho, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. A la final trompeta seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos. Prepárate, mi hermano, Cristo viene pronto. Queda poco tiempo para su venida. Fuerte ahora. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. Tenemos que ser entendidos en los tiempos. No importa lo que te dijeron, no importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.